Tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro webinar del Despacho Contable de Occidente. Mientras que esperamos a que se junte más gente de la que se inscribió el día de hoy, pues más que nada presentarnos nuevamente. Aquí en Despacho Contable de Occidente nos especializamos en contabilidad y auditoría gubernamental, cumplimiento para los entes públicos, apoyando instituciones a evitar observaciones y fortalecer su transparencia. Eh, pues ahora sí, mi nombre es Manuel Fonseca Contreras, soy contador público enfocado en el sector gubernamental y ya desde hace algunos años pues trabajamos directamente en temas de fiscalización, cuenta pública y auditorías y demás cuestiones gubernamentales. Me permito leer la semblanza del invitado el día de hoy que pues tiene bastante experiencia. Ahora sí, todas las dudas que tengan no se detengan a ello. Su nombre es Carlos Miguel Flores Preciado. Es profesional de la contaduría en una sola trayectoria de 29 años en el sector público, destacándose por su experiencia en liderazgo, dirección, planeación estratégica y gestión de recursos públicos. A lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia experiencia en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad dentro de las áreas de presupuesto de egresos, y contabilidad, entre ellos director de presupuesto y egresos, director de contabilidad, jefe de departamento de presupuesto y cuenta pública, así como coordinador del ingreso. Esta trayectoria la ha permitido consolidarse como especialista en la toma de decisiones gubernamentales, la administración financiera y presupuestal, así como en la conducción de equipos de trabajo. Su formación académica incluye la licenciatura en contabilidad por la Universidad de Guadalajara y estudios como pasante de licenciatura de Derecho. Completa su preparación con un diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales y un diplomado en auditoría gubernamental y diversos cursos especializados en contabilidad gubernamental y su marco regulatorio. Asimismo, se desempeña como asesor externo, participando en diversas consultorías relacionadas con la organización contable en los ámbitos municipal, estatal y federal, colaborando con instituciones y organismos públicos como el ISSSTE, el municipio de Guadalajara, el DIF, COMUDE y diversas dependencias del municipio de Zapopan. Su perfil profesional se distingue por una amplia experiencia en contabilidad financiera y fiscal, contabilidad gubernamental, presupuesto, gestión de recurso público y desarrollo de habilidades gerenciales. La combinación de su formación, experiencia directiva y conocimiento especializado lo posiciona como un profesional con una sólida capacidad para contribuir al fortalecimiento de la administración pública y al manejo responsable y eficiente de los recursos públicos. Como vemos, pues ¿qué más podemos decir, no, al respecto? Es una trayectoria demasiado amplia. Ahora sí, es experto en el tema. Todas las dudas que tengan, aprovéchenlo. Ahora sí sabemos que son temas a lo mejor un poco políticos por el título como tal, pero no por ello dejemos a un lado la parte profesional que también conlleva pues, el tema que se va a hablar el día de hoy, que es principalmente el presupuesto, cómo se eroga, cómo se presupuestea y demás información al respecto. Para poder generar una pequeña interacción con todos ustedes, me gustaría, pues ahora sí, pueden usar el chat para todas las dudas que tengan y si pueden prender su cámara estuviera perfecto. Ahora sí, ¿de qué estado nos acompañan? ¿De qué municipio nos están acompañando? Para pues ahora sí tener esta pequeña interacción con todos ustedes. ¿Trabajan en el sector gobierno o trabajan en el sector privado también? Igual comenten en el chat o si quieren prender su micrófono, favor de levantar la mano para no generar ahí mucho ruido al respecto. Y pues ahora sí, Carlos, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el error más común que ves en este tema? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues gracias también por esa semblanza. Eh, ya tantos años en estas cuestiones, a veces uno no se da cuenta, ¿no? De las cosas que es hasta que las vuelven a enumerar. Sin embargo, pues aún todavía me siento un estudiante de estas situaciones. Nunca he dejado de aprender. Gracias por la invitación y pues bueno, entramos al tema directamente que es un reto, ¿eh? O sea, la verdad cuando me lo mencionaste, yo me quedé con la idea de que era algo, pues un poquito grillo, que es un poquito de fuerte, pero agradable. O sea, me gusta este tema y pues bueno, vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor que se pueda, ¿no? Claro, claro. Entonces,
es una afirmación, pero es una afirmación que nos da para mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo hay que gastarlo? No es que el gobierno no tenga, pues, tenemos muchas cosas que podemos hablar de este tema. Y yo empezaría con una situación o con un comentario en este sentido. También tenemos que voltear hacia la población, hacia la ciudadanía, para voltear a decirles que aunque parece que el gobierno tiene recursos ilimitados, pues no. Habrá entes con una fuerte recaudación, con un fuerte potencial financiero, pero también tenemos OPDs o tenemos institutos o tenemos municipios en donde el recurso Sí, es pues es limitado. limitado, ¿no? Entonces es complicado. Y aparte de esas limitaciones que nos da, pues es que una de las responsabilidades más fuertes que tiene cualquier administración pública, aparte de administrar, que esa es su función principal, pues es decidir en qué y en dónde te vas a gastar los recursos, ¿no? Exactamente. Ese es el gran tema, ¿no? Entonces, el recurso no solamente es para registrarlo, comprobarlo. No. Vamos hablando de que ya esa etapa, y te estoy hablando que 30 años en esto y conociendo anterior a estas situaciones, la administración pública ha cambiado demasiado. Ya no es el funcionario o el servidor público que llegaba 3 horas a trabajar y luego los pies encima del escritorio. Cuando yo entré a trabajar en esto se me borró ese tema, ¿no? Se me borró por completo ese tema porque sí hay gente valiosa, sí hay servidores públicos valiosos, sí hay funcionarios públicos valiosos y pues en ese sentido, en ellos o en nosotros recae esa responsabilidad para poder llevar una buena administración, ¿no? Es correcto, sí, pero realmente como platicamos hace un momento, antes de iniciar la transmisión en vivo, pues platicamos que sí, tienes ya bastante experiencia en esta parte y pues sabemos que no hace mucho entró en vigor también la parte de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que también vino a hacer ahí una reestructuración interna de cómo se trabajaba, cómo se trabaja al respecto y pues a cambiar ciertas cuestiones en donde si se venía haciendo de una manera, pues nuevamente hacer un pequeño cambio y empezar a trabajar de otra manera totalmente, a lo mejor no diferente, pero sí poner sus reglas de por medio y que no hagan lo que quieren, por así decirlo. Totalmente. Totalmente, la administración pública ha cambiado y ha ido creciendo y modificado. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad mayor. Ya no estamos hablando de recursos en donde nada más el ente se daba cuenta o la pequeña participación ciudadana es la que se daba cuenta. Ahorita estamos hablando de que los mecanismos, los sistemas, pues nos dan para que se pueda evidenciar en todos lados, en el mundo completo, puedes tener alguien que te está viendo. Simplemente ahorita, por ahí escuchaba que también tenemos gente de Puebla, que hay gente de pues, diferentes estados de la República, ¿no? Y esa tecnología nos da para poder saber, si así que nos están viendo nosotros, pues te metes muy fácil a las páginas de internet del gobierno y puedes sacar información de lo que tú quieras, ¿no? Es correcto. Y entonces la ley de contabilidad, lo mencionabas, es importantísimo. Todavía mucha gente le seguimos diciendo la nueva ley de general de contabilidad gubernamental cuando fue expedida en el 2008, en el 2009 entra en vigor, 2011 se hace para los municipios, 2013 es obligatorio y se vuelve un pandemonium, ¿no? Todos los municipios, todos los entes tuvieron que alinearse a esa ley general de contabilidad y pues se ha tenido que ir adecuando en todos estos, pues ya largos años, estamos hablando entre 17, 18, Ya casi 20 años. pues ya casi vamos Ya para casi los 20 20 años. años. Y sí, no hablemos tanto tiempo atrás, hace que una semana o si no esta semana misma hubo una pequeña ahí, adecuación también a la propia ley, si mal no recuerdo, que también ahí se hubo una adecuación al respecto. Entonces, pues sí, constantemente se está actualizando y como haces mención, no es nueva, o sea, ya tiene rato y le seguimos diciendo nueva. Así es, Manuel. Y no nomás eso, o sea, tenemos muchas, mucha legislación al respecto. Entonces, cuando hablamos de gobierno y del gasto del gobierno, pues tenemos que hacernos varias preguntas, ¿no? Tenemos que voltear a decir, ¿cómo decidir en qué gastar? ¿Cómo
¿qué vamos a hacer o qué? No nomás es cuánto dinero tenemos, porque pues eso ya tendríamos que irlo obviando, ¿no? Hay una ley de ingresos, etcétera. Ahorita vamos a entrar en materia en ese sentido, pero tenemos que ir buscando ya darle un valor a lo que es el gasto público y ese valor eh, tiene que ir a pegarle o a solucionar o a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Y la mayoría de, de las legislaciones o la legislación que tenemos ahorita, la ley de contabilidad gubernamental, la misma expresión que nos da la Constitución mexicana en su artículo 134, donde te dice, y lo vamos a ver más adelante, que tu presupuesto debe de tener, o el gasto debe de ser eficaz, eficiente, con honradez, con una serie de datos que volteas y dices, desde ahí ya te nace, viene la Ley General de Contabilidad Gubernamental, luego viene también ley de Disciplina Financiera, Bien. y una serie de disposiciones que tenemos que cumplir. Y cuando hablamos de todas esas disposiciones es cuando caemos en cuenta que a veces está muy amarrado la administración para también hacer muchos gastos, ¿no? O sea, para poder llegar a generar un gasto que a la ciudadanía pues le llegue, ¿no? Que le dé a esa ciudadanía la satisfacción de lo que está haciendo el gobierno. Pero Difícilmente. aquí, perdón, una cuestión que sí, pues bueno, sabemos que aquí en México somos expertos para crear leyes y leyes y leyes y leyes al respecto. ¿No crees que también tantas leyes puede llegar a detener ciertos procesos que pues no deben de ser tan engorrosos o tan pesados, por así decirlo? Digo, te voy a hacer una comparación. La legislación o la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cuántos años tiene y cuántas enmiendas ha hecho? Y de ahí parte todo. La Constitución de los Estados de nosotros, nuestra Constitución política, los Estados Unidos mexicanos, tiene cambios y modificaciones y luego te haces leyes y subleyes Sí. y reglamentos y sí, o sea, te va acotando situaciones, pero tiene que ver con una situación. Los políticos, las administraciones, las malas administraciones han hecho que pues se tengan que generar ese tipo de leyes para poder acotarlo. No me voy lejos, la ley de disciplina financiera voltea y te dice, oye, pues sí, te endeudas y luego después dejas endeudado a tu municipio, a tu ente durante muchos años y el que llega ya no tiene modo de cómo ¿Cómo accionar. mover? Entonces, ¿qué es lo que hace el que sigue? Pues se vuelve a endeudar y empieza, o sea, ese es un camino complicado, ¿no? Entonces, la mayoría de las leyes que se han hecho han sido para acotarle a las manos a ciertos grupos o a ciertos políticos, administradores que despilfarraron, ¿no? Sí, 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 exactamente. Entonces, sí, te acota, sí, te detiene mucho, sí, complicado, sí, la ley de coordinación fiscal, donde te voltea y te dice, sí, te voy a dar recursos, primero te los recojo y luego después te los voy a entregar y te los voy a entregar, pero con una serie de condiciones para que tú los tengas que gastar en ciertos rubros. Sí. Y si me lo permites en este momento, voltear a decir, en municipios pequeños, y le voy a hablar del Fondo de Fortalecimiento y Fondo de Infraestructura, porque son los recursos que más te otorga la federación. ¿Qué es lo que hace? Te voltea y te dice, ¿sabes qué? Te participo y tu participación en entes pequeños o en municipios, sobre todo municipios pequeños, es entre tus 65, 70, 80% de tu presupuesto lo tienes amarrado con participaciones y aportaciones federales. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que te acota. No, y deja esa parte que cambia de administración y de que agarran el ritmo, no entregan cuenta pública, no entregan documentación y ¿qué hace ahí? Pues todavía más cortar esa parte y ¿quién sufre? Pues el municipio como tal. Sí, 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 y el municipio también, porque, a ver, si entramos en esa parte, voltean y te dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar X cantidad, voy a dar un dato, 100 pesos, te voy a dar 100 pesos para el fondo de infraestructura, pero luego te condiciono y te digo, pero tiene que ser sobre estas bases, y luego te meto un programa para voltear y decir que a partir del mes de junio empiezas a subir todo eso. La obra pública Sí, en no, junio para luego regresar recursos en diciembre. Dime qué obras públicas puedes hacer en 6 meses no, no, con ese recurso y terminas, que terminas a veces regresándolo, ¿no? Entonces,
lógico que hay que tener una planeación y eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hay que tener una buena planeación para pues, esas cuestiones que nos están coartando o que nos están imponiendo, pues buscar la manera de cómo llevar ese gasto y hacerlo eficiente, ¿no? Es correcto. Sí, así es. Entonces, digo, yo partiría con una pregunta y lo comento, y hablando de los mismos 100 pesos, si tú tienes 100 pesos, pero esos 100 pesos, tienes que atender 500 en necesidades públicas, pues, ¿qué tendrías primero? O sea, ¿cuál es tu motivación para poder eh, o cuál es tu definición de prioridades para poder ejercerlos, ¿no? Y esa pregunta la dejo al aire, ojalá y alguien por ahí nos volteara a comentar. Más adelante, si el tiempo nos da, vamos a regresar a este punto, ¿no? Porque vamos a tener que cambiar esa situación, vamos a tener que voltear y decir, este, no es que el gobierno no tenga dinero, es cómo tenemos que gastarlo y cómo tenemos que priorizar, ¿no? Es correcto, sí, porque pues a veces sí tienen el dinero, tienen los recursos, tienen la forma para hacerlo, pero pues, tampoco es derrochar dinero y hacer lo que quieran como quieran. O sea, obviamente hay que tener un orden también como, yo lo veo también como la parte personal o en la vida personal. No porque tengas dinero puedes derrochar y hacer lo que tú quieras. O sea, hay que tener un orden también en las cuestiones de hasta finanzas personales para poder tomar decisiones al respecto. Así lo veo yo. Sí, claro. O sea, depende mucho del liderazgo también de los gobernantes, y no hablo nada más de los presidentes municipales o del gobernador ni del presidente de la República. Estoy hablando que dentro de los entes públicos como OPDs, como instituciones que trabajan con el gobierno, pues hay un liderazgo y ese liderazgo tiene que tener esa visión de voltear a ver cuáles son las necesidades y las prioridades para poder darle a la ciudadanía lo que requiere, Es ¿no? correcto. Así es, Manuel, así es. Ah, esta pregunta va ligada con nuestra siguiente diapositiva, donde, pues, para mí es importante señalar lo que la escasez obliga a priorizar. Y te lo comento porque hace unos cuantos días estuve escuchando al presidente de Atenguillo. Este, para los que no sepan, Atenguillo es un municipio pequeño en cuanto a la cuestión financiera, pero es un municipio que está en desarrollo y su presidente volteaba y decía, llegas con todo el ímpetu de poder generar, de poder tener un gasto correcto, bueno, pero te llegas con deudas y llegas con una serie de cosas y gastos que ya están ahí, que tienes que salir adelante y él volteaba y decía, pues no nos queda de otra. Los que estamos en esto sabemos que son como administradores, tenemos que voltear, llegar, saber que las cosas no están del todo bien y luego buscar la manera de cómo atender las necesidades de la ciudadanía. Él hablaba mucho de la cuestión de la participación ciudadana, que eso es pues, importantísimo, es parte esencial para que la ciudadanía se sienta partícipe de esta situación, ¿no? Y una de las cosas que se ha manejado mucho es que las políticas públicas tienen que centrarse en eso. Las políticas públicas son todas las acciones necesarias que tiene que hacer el gobierno para cubrir las necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces, hay que hacer muchas políticas públicas, lo veremos también más adelantito en un tema de la programación, y abundaremos un poquito más ahí, ¿no? Pero sí, sí es importante comentarte, municipios pequeños como Atenguillo tienen esos problemas de que primero les llega poca recaudación, que también ese es un tema complicado dentro de la planeación que debes de tener, dentro de tu ejercicio de tu presupuesto. Pues la planeación no viene cuando te dicen, esta es tu bolsa de recursos, tu planeación viene desde antes. ¿Por qué? Porque tienes una ley de ingresos y esa ley de ingresos tiene que ser planeada. Y aparte de planeada, el recurso más importante para cualquier municipio pues, es la recaudación del impuesto predial. Entonces, ¿qué tenemos en problemas? Pues la recaudación. La gente no está acostumbrada a pagar sus impuestos, entonces, pues hay que buscar las maneras para que se puedan obtener bolsas y que los recursos no dependan completamente de cuestiones o de lineamientos federales o estatales, de participaciones del recurso de la federación,
sino también ser suficientes con los recursos que te pueda dar la misma Ciudadanía, sí, administración, sí, ¿no? sí. Sí, de hecho ahí, pues bueno, también apegándose a la ley como tal, pero uno que otro truquito a lo mejor que puedan meter, a mí me ha tocado escuchar en ciertos municipios en donde a veces utilizan el propio perifoneo vehicular de ahí de que dan los anuncios o estas personas que hacen ciertos anuncios de eventos, ahí a veces hacen perifoneo de que tal persona no pagó su predial y pues ahí va la demás gente a pagar su predial para no salir en ese perifoneo, entonces... No está en la ley, pero pues, son truquitos que utilizan ahí ciertos municipios para poder hacer ese tipo de recaudación. Obviamente a nadie le gustaría quemarse al público ahí con todo. Tú dijiste algo muy importante al principio de esto, ¿no? Tus finanzas personales se ven reflejadas en unas finanzas de otra índole, y en este estamos hablando de este índole gubernamental. Y es bien fácil, vete a los que puedan vivir en un coto y que viven en un coto, la Ujú. vergüenza de verte en la lista de que no han De que no pagado han las pagado cuentas, ¿no? Entonces, sí, 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 hay que hacer varias estrategias para que pueda llegar la recaudación y que esa recaudación te ayude ya en conjunto con todos los demás de recursos que te llegan de los demás entes, bueno, pues entonces poder hacer una buena administración de eso, Correcto, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, lo que buscamos es que sí, siempre el presupuesto siempre enfrenta restricciones, ¿sí? Estamos hablando de que la misma ley de disciplina financiera cuando te dice, y sabes qué, no puedes crecer tu capítulo 1000, que es la nómina, una vez que tú autorizaste el presupuesto, la otra no la puedes crecer, más allá de la regla que te maneja del crecimiento real. Esas cuestiones te van limitando porque te lo comento, digo, y como chispazos, quieres hacer crecer al municipio en cuestión de salud, que tienes una OPD de salud, tiene un hospital que está funcionando muy bien, te da la idea de decir, oye, mete el mismo sistema a otro hospitalito, y cuando volteas a decirle, ¿cómo lo equipo? ¿Cómo, Sí. con gente? ¿Cómo lleno los servicios con personal? Si la misma ley de disciplina financiera te voltea y te dice, no puedes crecerlo así. Entonces, hay que buscar también La la manera. manera de cómo también voltear y decir, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios en la ley, hay que tener buenos conectes ¿cómo se llama? Con los diputados, con los senadores, o sea, hay que buscarlo, es una gestión tremenda que va desde lo municipal, lo estatal y pues a nivel federal, ni se diga, ¿no? Sí, no, y tienes toda la razón. Ahora sí me viene en la mente en su momento, si mal no recuerdo, hace un año, 2 años, cuando mucho, que fue el tema de aquí del estado de Jalisco, en donde promovieron, ¿no? Bueno, se promovió, se aprobó en que la cuenta pública, o no tanto la cuenta pública, sino que los estados financieros en el tema de informe semestral o el primer informe, se entregara mediante una firma por medio de buzón. Y pues uno queda como de, oye, pero ni hay la infraestructura aquí en el estado de Jalisco, en el Auditorio Superior para poder hacer ese tipo de cuestiones. Y van y proponen ese tipo de situaciones. O sea, si se van a proponer, pues ahora sí mejoras o propuestas como tal, pues hay que también estructurarlas bien al respecto, porque si no al rato llega la reforma a la ley, se aprueba y ahora cómo lo hacemos. No, pues ahí vean cómo le hacen porque ya está en la ley. Sí, ¿qué nos pasó con la Ley General de Contabilidad Gubernamental cuando voltean y la hacen general para todos los municipios, los entes, y resulta ser que dices, oye, hay entes muy pequeños, zonas que están en áreas indígenas que tienen sus leyes y sus costumbres y que no te van a hacer caso? Sí, 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 Entonces, o exacto. que, o que, o que tienen ¿cómo se llama? Una ciudadanía de menos de 20,000 personas, y que volteas y dices, y todo esto, ¿cómo vas a generar la contabilidad en tiempo real? ¿Cómo vas a generar y publicarla si no tienen ni siquiera internet, ¿no? Sí, 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 exacto. Y pues no vayamos a tan lejos. O sea, aquí alrededor, los municipios aquí alrededor de Jalisco, bueno, aquí de Guadalajara principalmente, donde, pues como dices, son poblaciones muy pequeñas de 20,000 o hasta menos habitantes, y que el presidente y el tesorero son primos hermanos, y de que los que trabajan ahí casi casi son hermanos, y pues también, o sea, no es que caiga en corrupción ni ese tipo de situaciones, pero es que también no hay mucha gente para que pueda trabajar en el ayuntamiento. Entonces,
pues es adaptarse a lo que es y a veces hasta el propio tesorero es ingeniero bioquímico y pues dices, oye, pues no tiene nada que ver con, no, no es por hablar mal de los municipios al respecto, pero es la No. realidad en ciertos municipios. Entonces es ver ahí cómo también adaptar las leyes o este tipo de situaciones para que pueda, pues ahora sí, ser permitible en ciertas ocasiones estas pequeñas realidades de la vida en México. Sí, sí, completamente de acuerdo en esa situación. Y esa es la situación que no ha permeado hacia los diputados, no ha permeado hacia los legisladores. Llega un momento que vienen del pueblo, mucha gente viene de zonas limitadas, pero con el transcurso del tiempo se les olvida de dónde vienen y se olvidan de legislar para todos, ¿no? O sea, sí tendría que haber cierta, no digo que la ley no sea pareja para todos, ¿no? Pero sí tiene que haber ciertos espacios y ciertos lugares para ese tipo de zonas en donde pues no hay ni siquiera recursos, no te llega la luz, no tienes internet y le impones una ley que completamente lo dejas sin la posibilidad de acceder a ella, ¿no? Es correcto. Entonces, el presupuesto como tal implica, o cuando tienes esas limitaciones, regresando a la página, a la primera diapositiva que te puse, nada más es, el presupuesto es tener que decidir de que si tus recursos son limitados, tienes que priorizar y en tu presupuesto voltear y decir qué va primero y qué tiene que esperar. Esa es una situación que la vas a dejar para después y son las limitantes que puede tener nuestros presupuestos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sí tiene que ser? Priorizar que todo lo que sean eh, todas las cuestiones que le atañen a la ciudadanía y buscar pues de manera financiera cómo solventarlas, ¿no? Muchos corren luego a la cuestión de la deuda. Hay municipios que tienen la forma de cómo hacerlo, pero pues es como también, volvemos a la caja, a la casa, ¿no? Yo volteo y dices, tienes un sueldo que te permite acceder, hasta te dan créditos, ¿no? Voltean y te dicen, no, y sabes que ahí te va un crédito, pero cuando no tienes trabajo, cuando no tienes recursos, pues no te dan crédito. Entonces, en los municipios es exactamente lo mismo. En los entes hay entes que ni siquiera están autorizados para poder tener ese tipo de financiamientos. Entonces, ¿a qué se dedican esos entes? Pues a la recaudación o a las participaciones o a las transferencias que les hacen los entes, como gobierno del estado, como los municipios a sus OPDs, y tienen que limitarse a lo que tienen. Entonces, hacer con lo poco que les den hacer lo que suficiente para que la ciudadanía tenga satisfacción, ¿no? Sí, pero también caemos en otra realidad donde pues de su 100% del presupuesto a veces el 60, 70 o hasta 80% se va a pura nómina. Entonces pues ahí es donde decimos de no, pues entonces ¿para qué? Pues ¿qué más haces ahí? Entonces Sí, que también hay que tener mucha responsabilidad en eso. Sí, sí, es cierto que lo que tú dices, el 80% de tu ingreso se va prácticamente en nómina. En algunos casos estamos hablando de la gran mayoría de los municipios, a lo mejor en los más grandes no, en los entes fuertes no. Por decirlo, Zapopan, te puedo decir que está con un 42% de su gasto va en la nómina. Pero ahí estamos hablando de que pues un sistema de educación, hay un sistema de ahí parte para las OPDs, hay salud. Entonces, la nómina como tal, pues, alguien tiene que hacer el trabajo, ¿no? sí, Alguien tiene que exactamente. tallar el lápiz, alguien tiene que hacer todo el proceso. Y la nómina, pues es importante en cualquier lado, ¿no? En tu casa también. Tu casa, si no, si el proveedor no te da lo suficiente, pues tiene que salir a trabajar Sí. la compañía o hasta los hijos, y entonces todos tienen que trabajar, pues porque el gasto en la nómina es pesadito. Sí, pues sí, si estamos en todo la verdad de ello. Sí, así es. Así es, Manuel, pero mira, vamos trabajando en el tema de que cómo llegar al gasto, cómo se genera el gasto y te voy a dar una diapositiva donde traemos un ciclo, el ciclo del dinero público. ¿Y por qué lo menciono como, y no hablo del presupuesto? Porque
muchas ocasiones el tener tecnicismos nos deja un poquito atorados, ¿no? Yo te voy a hablar del ciclo del dinero y no es una presentación que la tomé de algún, ¿cómo se llama? De algún manual o de alguna publicación. No, no. Esto es un ciclo que yo lo veo el día con día, ¿no? ¿Cómo voy a gastar? Primero necesito saber cuáles son mis ingresos. Una vez teniendo los ingresos, tienes que meterte a la planeación. Y cuando hablamos de planeación, estamos hablando no una planeación de tu ente nada más. La planeación viene en muchísimos sentidos. ¿Te suena el plan de desarrollo nacional? ¿Te suena el plan de desarrollo estatal? Hay un plan de desarrollo municipal. Entonces, todo eso son líneas y esa es la parte que todo el ciudadano no entiende. No es hacer lo que yo quiero, hay un plan general y tenemos que apegarnos a ese plan. ¿Por qué? No puede jalar la federación para un lado, el estado para el otro, el municipio para otro. ¿Por qué? Pues porque se vuelve un caos y se desperdicia el recurso. Es correcto. O sea, tienes que enfocar todo en una planeación y esa planeación viene y me atrevo a contarte. Estamos hablando de que también a nivel mundial ya hay planeación. No sé si te suena la Agenda 2030 de la ONU, donde ya te dan ciertos lineamientos, algunos buenos, algunos un poco injerencistas, pero ya te habla de clima, ya te habla de los derechos humanos, ya te habla de pobreza, ya te habla de todo, de la niñez, de la salud. Y eso lo tienes que adecuar. Entonces, dentro de esa planeación entra todo esto que te estoy mencionando, ¿no? Una vez que tienes a tu nivel ya esa planeación, pues entra un tema de presupuesto. Y yo ahí intermedio en la planeación y el presupuesto hablaría de la programación. Eh, ¿Te suena PBR? ¿Te suena presupuesto base cero? ¿Te suena presupuesto base cero ajustado? Estoy dando definiciones que hemos estado meditando, revisando a nivel a Latinoamérica, también a las grandes potencias, y todos tienen esa parte, tienen un presupuesto que se puede basar en resultados, que es el PBR. Te puede sonar también un base cero, un presupuesto base cero que todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es el base cero? Bueno, inicias sin nada, es decir, no me importa lo que hubo atrás, a partir de este momento yo genero mi presupuesto con las necesidades que yo tengo y le damos para adelante. Errores en ese sistema, pues es que se te olvida que hay un pasado y que tienes deudas y que tienes gastos fijos. ¿Quién implementa de una forma correcta hace ya muchos años Chile? Chile voltea y te dice, oye, ¿sabes qué? Empiezo con un presupuesto base cero, pero ajustado. Ah, caray, ¿qué es el tema de ajustado? Bueno, pues que voltea y dice, hay ciertas cuestiones que ya se tienen por inercia, una nómina, ya gastos fijos, ya hay muchos gastos irreductibles, que al final de cuentas, pues no puedes empezar con una base cero. Entonces, esa es una parte. Colombia, presupuesto por resultados, muy similar. Es Argentina, México, Canadá también y Estados Unidos te hablan de programas. ¿Y por qué es importante? Porque los programas son los que te voltean a dar esas políticas públicas, esos programas son transversales, esos programas te dicen dónde se va a gastar, quién lo va a gastar, por qué lo va a gastar, cuáles son, a dónde va a llegar el recurso, quién, o sea, todo ese tema que hemos visto en el PBR, que lo vemos también, el CONAC nos marcó también una serie de clasificadores que contestan todas esas preguntas. Entonces, ahí entra el tema de la programación y una vez que tienen los programas que sigue, pues vamos a presupuestarlos. ¿Qué vamos a presupuestar? Bueno, ahora sí me voy a los ingresos y digo, voy a tener toda esta recaudación y esa recaudación me da para gastarlo en estos programas. Lógico, tienes que voltear y decir y revisar cuáles son con recursos federales, cuáles son el Fondo de Fortalecimiento. Tiene un 20% en específico dedicado a la seguridad y te da una metodología o un catálogo de insumos que puedes comprar que volteas y dices, a lo mejor para un municipio pequeño eso es válido, pero ya municipios con alta recaudación o con alto porcentaje de participación en ese sentido,
Pues ya no nomás es comprar camionetitas para la seguridad. O sea, son muchas las cosas que volteas y dices, oye, Zapopan, 300 millones de pesos, acomodarlos en ese 20% en un catálogo complicado, te limita, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas volvemos al tema. Tenemos que administrarlo, tenemos que ser hábiles para eso, capacitarnos y estar siempre buscando la manera de cómo sí hacer efectivo nuestro presupuesto. Después de que ya tienes toda tu presupuestación y esto también te implica tiempos, o sea, cuando estamos hablando de ingresos, la ley de ingresos normalmente en un municipio te la trabajas desde julio porque en agosto te la autorizan y a partir de agosto que ya te la autorizan la llevas al Congreso del Estado para que en septiembre te la esté aprobando. Después de eso, pero no como un punto de partida, sino antes ya también tienes que ir planeando tu presupuesto del gasto. Todavía sin un techo presupuestal, pero ya tienes que ir viendo eso. ¿Qué te lo limita o qué te lo está detonando? Pues tu plan anual de compras. Desde ahí es una cartita al niño Dios donde te dicen todo lo que las áreas quieren, ¿no? Y después de eso, a más tardar en el último de noviembre, tienes que presentarle a tus regidores tu presupuesto para que te lo aprueban y estar listos al 1 de enero, poder Sí, empezar a ejercerlo. ¿Sí? Ahora, si estoy hablando a nivel municipal, al nivel federal, pues tu proyecto de presupuestos de la federación, es desde octubre te aprueban el ingreso, en noviembre más tarde ya debe estar también autorizado el presupuesto de egresos y de ahí ya traemos una diferenciación. ¿Qué pasa? Que el gobierno federal te dice en noviembre, y es más, te publica a veces hasta en enero, febrero del siguiente año, te publica de cuánto van a ser tus participaciones cuando tú tu presupuesto tuviste que autorizarlo desde noviembre, ¿no? O a más tardar el sí, 31 de diciembre tendrías que haberlo tenido autorizado. Pues, ¿qué te obliga? Pues que entrando el año, luego tienes que hacer modificaciones a la alza, a la baja, dependiendo cómo te vaya en la fiesta, ¿no? De sí. los dineros. Entonces, modificas, pero tú al 1 de enero tú ya debes tener al 31 de diciembre ya tienes que tener autorizado tu presupuesto de egresos para poderlo gastar. Y ahí empieza el baile, ahí empieza donde dices, ok, vamos a ejercerlo. Y el ejercerlo, pues viene también con otra serie de reglamentaciones. La ley el reglamento de adquisiciones en los municipios, la ley general de compras gubernamentales también. O sea, ya traen otra carga para saber qué compras, cómo compras y a quién se lo compras, ¿no? Sí. Cotizaciones, que no haya colusión, aguas con el antilavado. Todas esas cuestiones también es otra cuestión que nos están coaccionando a tener una agilidad, pero una habilidad para poder hacer compras que tengan un sustento legal y que no te dé un problema en una auditoría. Tú mencionaste hace ratito las auditorías para los municipios que son terroríficas, ¿no? Sí, 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 Terroríficas. exactamente. Y no se diga ahora que vino esta auditoría federal aquí en el estado de Jalisco, que vino ahora sí a, pues para no decir malas palabras, a hacer cosas feas, por así decirlo. Entonces, pues sí, realmente no es fácil ese tipo de situaciones. Y sí, estar prevenidos ante todo ello, porque mucha gente cree que entrar al gobierno es vivir de fiesta, pero no, realmente no es vivir de fiesta, realmente es talacha, como decimos, estar detrás de reformas, de cumplir con la ley, de que no estemos incumpliendo. Y no solamente ahí nos quedamos, no sé si en la parte de contabilidad ahorita que vayas Sí. a tocarlo, pero también hasta el tema del SAT. O sea, no estar no comprar con proveedores de listas de 69, 69B, y si compraste, cómo poderlo solventar, y si cayó después y tú ya ves, no, o sea, es una serie de cuestiones que no Sí, solamente es decir, entro y gasto lo que yo quiera, no, que si o están sea, listas negras, que si sí, no tiene trabajadores en el IMSS, que si es una serie de cuestiones que complican, pero a la vez, digo, también te ayudan a que las cosas se vayan generando de manera correcta y que le den una transparencia a tus compras, ¿no? Y que más adelante no tengamos ese tipo de problemas de que se le compró pues a los que a los factureros, que se le compró a personas que ni siquiera estaban dados de alta, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que luego te trae un dolor de cabeza sí, con el SAT, que exacto, voy de paso. El SAT, después de algunos años en la administración, ni siquiera pagamos al principio, que recuerdo, el ISR
te lo retenían y si lo enterabas o no te lo enterabas, o sea, no había ningún problema. Ahorita vieras cómo hay de reglamentación que hasta para las facturas tienen que venir timbradas de cierta manera, que te tienen que dar, ¿cómo se llama? El comprobante cuando ya tú les pagaste, el complemento de pago. Entonces, mucha normatividad, mucho Exactamente, reglamento, ¿no? exactamente. Ok, entraríamos entonces ya en el tema de la contabilidad, que la contabilidad lo enmarcamos perfectamente con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera, que para mí el corazón de la información de cualquier ente, y estoy hablando también hasta la iniciativa privada, es la contabilidad. ¿Por qué? Pues porque ahí registras la totalidad de todos tus eventos. Ahí va también en la contabilidad registrándose también lo que es los tiempos presupuestales, tanto del ingreso como del gasto, y tienes un registro de cada una de esas de acciones que se van haciendo, y más ahora que se tiene que hacer en tiempo real, y de cada una de las movimientos, ¿no? O sea que no es en general y en global. Antes, anteriormente volteabas y decías, al final del mes aventamos una póliza general y nos Y aventamos ya, la pues y con que olvídate, cuadre nada más, ya con eso. olvídate. Entonces, para mí el corazón de todo el sistema, de hecho la misma ley de armonización contable te lo dice, el corazón es contabilidad, y de ahí vienen todos los sistemas, y vienen los sistemas de adquisiciones, de compras, de presupuesto, de todo. Todo tiene que ir a caer, la nómina tiene que ir a caer ahí. Entonces, es el corazón, y aparte de que es el corazón, es la que te puede ayudar o que te da la certeza en la cuestión de las evaluaciones, que es el segundo paso. Y las evaluaciones, pues las vas a tener como ahorita lo estamos mencionando. La Auditoría Superior es una evaluación, la de la Federación es otra evaluación, pero más allá de eso también tenemos evaluaciones por particulares, por entes que se dedican a evaluarnos en transparencia, para darle certeza a la ciudadanía, ¿sí? Correcto. Pero todo eso de la evaluación y la rendición de cuentas, todo viene de una muy buena contabilidad. Independientemente que el gasto tiene que ser de una forma correcta, la contabilidad es la que nos muestra y nos demuestra qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo y con quién se hizo, ¿no? Te da todas las respuestas que necesitas para una situación financiera, para proyectarte, para que el siguiente año te vuelvas a generar un proceso completo de presupuestación y de todo el proceso que yo te estoy hablando del ciclo del dinero, ¿no? La rendición de cuentas, pues está de paso ya decirlo, una vez que entregas cuentas públicas, otra vez que entregas todos tus informes, todas, ya ahora hasta en el SAT tienes que entregar las Sí, famosas DIOT, o sea, cosas que no se hacían anteriormente. Entonces, todas esas cuestiones son rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas, más allá de todos los entes que se les tiene que hacer, fiscalizadores, estoy hablando, pues también es una rendición de cuentas hacia la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene que voltear a decir y te va a evaluar, y te va a evaluar por lo que hayas hecho en su espacio, su ¿no? espacio en su momento. Así es, Manuel. Ese es para mí el ciclo del dinero público, que pudiéramos ahondar tremendamente en esos detalles, cañón, ¿no? Sí, exactamente. Bien, digo, vamos, está muy buena la plática, Iván. No sé si hay No, alguna está muy pregunta, bien. no sé si hay alguien ahí que nos quiera comentar algo, porque vamos a tenerle que meter un poquito el acelerador. Nos daría para mucho tiempo. Esta plática es buenísima. Te metes en temas políticos, en Sí. temas fiscales, en temas contables, de todo, ¿no? Sí, 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 sabemos que pues para esto a veces necesitamos hasta 4 o 5 horas para poder hablar de un solo tema como ingresos, por Sí, así decirlo. Entonces, que si queremos abundar de todo, sí, pues sí, a lo mejor en una hora, hora y media no nos va a dar tiempo, así es. pero tratar de tocar los temas más importantes y como se mencionó el invitado del día de hoy, si tienen alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza la pueden hacer en el chat. Y con todo gusto les podemos responder sin ningún problema. O igual, si gustan prender su micrófono y su cámara, también se puede realizar sin ningún problema. Un gusto. Pues nos vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí es importante decirlo, que no todo el dinero disponible se puede gastar en cualquier cosa, y tú hace un momentito lo mencionabas, ¿no? No es despilfarro, no es el que, ¿sabes qué? ¿Cómo me lo voy a...? Ya lo tengo y me lo tengo que acabar. ¿Por qué? Pues porque si no, luego me lo retiran, ¿no? Ya se acabó eso. Eso es un mito que ya en estas instancias no se puede llevar a cabo. Digo, lo hemos visto en municipios como lo que le pasó a Tequila, ¿no?
o en otros municipios de Veracruz. O sea, sí hay consecuencias por gastar nada más como como el presidente lo quiere o como la persona decide o lo define. Ya no lo puedes gastar en fiestas, en parrandas, porque la gente te está revisando, ¿no? Entonces, por eso los dineros en el presupuesto te establecen límites y finalidades para qué se tienen que hacer. Si quieren, nos seguimos. Ya hablamos un poquito del ingreso como tal. Este, una vez teniendo todo tu ingreso, ya teniendo tu presupuestación y parte de la programación es, pues, ¿qué es prioritario, no? ¿Qué es lo que tienes que gastar? Y es regresando todavía otra vez al tema de la primera lámina, es voltear a decir, oye, si tienes estos recursos, ¿qué es prioritario? Es muy diferente un municipio a otro, un ente a otro. Este, no es lo mismo Zapopan y Guadalajara, aunque sean una zona conurbada, son muy diferentes sus problemas. Cada uno tiene sus retos. En uno es la basura, en el otro es el pavimento, en el otro, no sé, los servicios públicos como el servicio de transporte. Todos ese tipo de cuestiones, cada municipio tiene su necesidad y entonces hay que atacarlas. No hay una fórmula correcta para todos los municipios o para todos los entes. Tiene que ser mucho la habilidad del líder, de la gente que está administrando para poder voltear y decir, detectamos, estos son los detalles. Y esos detalles, pues es el poner en el centro de todas tus decisiones al ciudadano. Sí, ¿no? Y si queremos tocar un tema ahí sensible que ahorita está aquí en Jalisco, que es el agua. O sea, ahí también saber cómo tomar esas decisiones al respecto para buscar la mejor solución al tema y que sea lo antes posible, porque pues obviamente conlleva tiempo, dinero y hasta tema político al respecto. Sí. Entonces, buscar la mejor manera donde se pueda tomar la decisión lo antes posible. Así es, así es. Entonces esas preguntas son, digo, retóricas. Si es legal presupuestalmente procedente, a quién beneficia, qué resultados esperamos, cómo demostrar el resultado. Digo, ya lo hemos estado platicando, pero es una lámina que nos deja ahí en la mente qué es lo que tenemos que ver para poder hacer el gasto, ¿no? Cómo se tiene que realizar el gasto. Ya mencionamos también que nuestras legislaciones basta suficiente. Aquí en esta parte nada más era mencionarles, pues es una brújula, pero es una brújula muy pequeña, hay muchísima legislación y toda va encaminada a eso, eficientar, a que sea eficaz, que tenga una economía, que sea transparente, que sea honradez. Es más, el mismo 134 te dice que no puedes gastar nada que no esté dentro del presupuesto. O sea, y eso te lo repiten todas las demás leyes secundarias o generales que te van manejando el tema del presupuesto, ¿no? Y aquí es el tema que tú hace ratito también comentabas, Manuel. No puedes voltear y decir, fui eficiente porque gasté todo. ¿Mm? Sí, sí, lo gastaste todo. ¿Y en qué? O sea, ya ahorita no puedes gastar más, no es igual a gastar mejor, ¿no? El ejercer tu 100% no te da la, la, la pauta para voltear a decir que lo hiciste de manera correcta o que llegaste al punto fundamental que necesita el ciudadano, ¿no? Igual también voltear a decir, un subejercicio no sé qué significa un ahorro. Eh, tanto, había una compañera que alguna vez decía, es que yo presupuesto en el ingreso, decía, yo presupuesto hasta una cantidad sabiendo que voy a superarla porque luego me voy a sentir completamente satisfecha Satisfecha. porque pasé la meta, ¿no? Entonces volteamos y eso te das un golpe en la pared, ¿no? Presupuestar es una situación donde debes de estar casi llegándole al punto. Si tienes un 3% arriba, un 3% abajo, pero ese es como el límite, ese es como la balanza de voltear a decir, oye, ¿sabes qué? Si no gasté, ya la libré, oye, ¿sabes qué? Te ahorré. No, no me ahorraste, porque en la ciudadanía, ya en la calle todavía hay baches, Sí. todavía no hay luz, no hay esto, no hay... O sea,
todas las necesidades que el ciudadano no tiene, no las cubriste. Entonces, el subejercicio no tampoco significa un ahorro, ¿no? Gastar rápido no significa que es gastar eficiente, aunque yo me peleo mucho con los administrativos de todos los lados porque voltean y siempre están generando sus requisiciones y órdenes de compra en este momento para tener que aplicarlas o pagarlas en el mes de noviembre, diciembre y ya estamos con los dedos en la puerta, ¿no? Sí. Tiene que ser un programado este tipo de situaciones. Tienes que voltear programa anual de adquisiciones, ya te voltean y te dan fechas y te dicen para cuándo lo tienes que gastar. Entonces, hace rato hablábamos cuando veíamos el ciclo, también veíamos poner en marcha todos estos temas y evaluarlos. La evaluación tiene que ser hasta el final. Tú te vas a ir evaluando. Los informes financieros de gestión financiera son semestrales y te quedas corto porque son engorrosos, pero tendrían que ser continuos. ¿Por qué? Porque esas revisiones o esos indicadores te van a ir dando en qué el termómetro para saber si estás llegando a las metas que te propusiste al inicio de año, ¿no? Entonces, no es muy bueno gastar rápido, pero sí tener un programa de gastos, unas fechas para poder gastar. Más presupuesto no garantiza mejores servicios, nos queda clarísimo. O sea, hay gobiernos, hay entes que su gasto lo definen a otras cuestiones o programas este, que no le dan nada a la ciudadanía o que le dan poco, ¿no? Y que entonces no llegas a resolver los problemas reales. Y pues sería meterme en camisa de once, voltear a hablar de trenes o de, ¿cómo se llaman? Sí, no, ya ahí entraríamos en otro tema Sí, un exactamente. poco más político, Muy pero pues sí, grillo. estamos en lo correcto en ese tipo de situaciones, en donde a veces creen que hacen lo correcto con todo ese tipo de situaciones, pero realmente cuando vemos la realidad, pues no están haciendo nada. O sea, sí, gastan el presupuesto, porque ese es el objetivo al final, pero realmente el fin de ello pues no es lo correcto. O sea, creo que ahí es echarle un poquito más de coco y no solamente el decir voy a quedar bien por, ahora sí como en la escuela, de que voy a hacer esto nomás por quedar bien en el grupo. Pues no, o sea, tampoco es el objetivo. Hay que No, hacer las cosas de manera consciente y congruente al respecto. así es, Manuel. No es un caso práctico, es nada más es una pregunta también, donde volteas si le das, si le das 10 millones de pesos a un municipio A con 10 millones a un municipio B, te decía, cada quien tiene sus gastos y sus cuestiones de forma diferente, pero si lo vemos de esta manera, el gasto de impacto inmediato, el beneficio es de difícil de medir. Es decir, pues es que le di una satisfacción a un X grupo vulnerable, fue de inmediato, le solventé su problema, pero siguen sin tener trabajo, siguen sin tener recursos, sin tener las posibilidades. Entonces, a un municipio B que proyecta o hace un proyecto vinculado a la necesidad con indicadores y un beneficio medible y que puede alargarse, ¿no? Es decir, buscar programas que te den este, eh, un buen trabajo para la ciudadanía o que te dé la manera en que sean autosuficientes, ¿no? Exacto. Y digo, es un ejemplo pequeño y el mensaje está muy claro. Sí, Está muy sí. claro el mensaje, entiéndanlo quien lo quiera entender. Pero vamos, no comulgo con esas situaciones, ¿no? Yo, la verdad es, mi mayor coraje es voltear y ver que en la partida o en el capítulo 4000 se están entregando cantidades que volteas y dices, a veces no dan para la ciudadanía, ¿no? No, y realmente si nos ponemos un poco más delicados en el tema, o sea, ya en tema financiero, pues hay especulaciones de que a lo mejor no alcancen el presupuesto ni el dinero público para poderlo cubrir. Entonces, pues ya no están solamente incurriendo en el tema presupuestal o financiero en números, sino que ya es una realidad donde van a tener que adquirir deudas, van a tener que adquirir muchas cuestiones, y pues al rato va a ser peor que lo que Sí, tendría que haber sido en su momento. sí, tremendamente peor, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues entonces del presupuesto al resultado, y eso es pues, el famoso PBR. ¿Qué es el PBR? Pues presupuesto basado en resultados. Cuando yo lo entendí o cuando yo lo vi la primera vez, Manuel, yo volteé y decía, ¿cómo voy a aprender de resultados anteriores? Pero no, la metodología es una situación muy diferente. Es voltear y decir, a ver, espérame. Te voy a dar un cierto presupuesto para un programa, pero no te voy a medir por lo que hiciste atrás o porque viene incrementalista con tu programa anterior. No. El recurso va a ser para que me des un resultado en este año. Este año, ¿por qué? Porque el presupuesto es para un año. Este año me tienes que dar un resultado y un resultado positivo. Ese es el famoso PBR. En grandes rasgos, lógico que hay una metodología muy completa. Nos llevaríamos, me gustaría ser especialista en ese sentido. Sí hemos desarrollado algunas cuestiones. Zapopan, hemos trabajado en una parte fuerte en esa situación, pero es una metodología que te va para todo el año, ¿eh? O sea, todo el Sí. tiempo estás trabajando en esa metodología. Es una cuestión muy bonita, muy frustrante, porque también las dependencias gastan como quieren y después lo hacen al revés, ¿no? Las dependencias voltean, primero hago lo que tengo que hacer y después lleno numeritos. No. El presupuesto no son numeritos en una columna. El presupuesto es para poderlo ejercer y debe de cumplir con una función y debe de llegar al beneficio de la ciudadanía. Ese es realmente el presupuesto que debemos de buscar y de generar. Sí, ¿no? Y a lo mejor no nos vayamos también tan lejos en la parte de la frustración, sino que pues realmente trabajas a lo mejor un año, 2 años con él, 3 años, para que después llegue el cambio de administración y haga lo que quiera también al respecto, pues eso uno dice, no, pues entonces, ¿para qué tanto esfuerzo y tanta gota sudada para que después llegue la otra administración y ya diga lo que quiera hacer? Digo, nuestra legislación nos dio prueba para los municipios de poder tener una reelección. La continuidad tiene mucho que ver. Y no estoy hablando del político como tal, estoy hablando de todo el programa, de todos los Pero, ejes que tienes para llevar a cabo esto. ¿Por qué? 3 años es muy corto, es efímero. Hay obras públicas que se llevan 4 años y volteas y dices, no la voy a alcanzar a terminar, ¿no? O te acortan en un año, tienes que hacer todo esto. Entonces, sí es muy necesario una continuidad. Pero más allá de una continuidad partidista, yo te diría una continuidad en programas, en políticas, en proyectos, en este tipo de cuestiones. Hace algún tiempo, Chicago nos dieron una pequeña muestra. Venía una persona y nos dijo, es que en Chicago tenemos 60 años con el mismo plan de desarrollo, se actualiza, pero es el mismo plan. Quien llega a gobernar ya sabe por dónde va a ir el crecimiento de la ciudad y no lo cambian. O sea, no estamos a la disponibilidad de la mente del que llega, del líder, del político. No. O sea, hay un plan y esos planes son los que a futuro nos van a dar. Las instituciones, desafortunadamente ahorita hay un poquito de tambaleo en algunas instituciones, pero instituciones fuertes como lo fue en su tiempo el INE, instituciones o empresas de gobierno como lo fue o lo que fue Pemex en su momento, o sea, son empresas que le dan estabilidad, que le dan seguridad, la misma legislación como tal, la Suprema Corte de Justicia, son elementos que le dan certeza a la inversión y a la inversión tanto nacional como a la extranjera. sí, Entonces, exactamente. sí hay que tener una continuidad, sí habría que voltear y buscar. También estoy de acuerdo que no nos vamos a llevar 30 años en la misma postura, porque al final de cuentas tengo 30 años en esto, yo ya volteo y digo, ya viene la gente joven, ya están aquí la gente joven, ya hice lo que tenía que hacer, ya los muchachos, la gente nueva tiene que hacerlo diferente, ¿no? Hay las tecnologías, eso es muy importante. Sí, 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 obviamente pues las cosas van cambiando y hoy en día con todo eso de la inteligencia artificial y demás que está suscitando, pues va a ser hasta más rápido la evolución al respecto. A lo mejor si antes tardaba 15, 20, 30 años en cambiar ciertas cuestiones, ahorita ya va a ser a lo mejor en 10 años, en 5 años o hasta cada año ya se van a hacer cambiando todas las cuestiones al respecto. Entonces, también es estar actualizando, como comentas, ese tipo de situaciones. A lo mejor sí tener una base, no digo que no,
pero tampoco es de que cada 3 años o cada año, ¡fum!, borrón y cuenta nueva. No, o sea, a lo mejor tener una base dentro de ello y estar nada más, darle su pulidita al respecto para que sea de una manera congruente. Así es. Entro el tema de la contabilidad, digo, nos hemos ido por el tema del presupuesto, la contabilidad, la dejo ahí, la dejo ahí. ¿Qué es lo que hace? Ya lo platicamos, tú eres un experto en eso, no te voy a debatir el punto. Tendré yo mis años ahí, pero al final de cuentas, ¿qué hace? Registra, revela cómo ocurrieron los recursos, te genera una información para el control de fiscalización, toma de decisiones, permite comprobar lo autorizado con lo efectivamente realizado. O sea, eso es el corazón de la información financiera, ¿no? Para mí es eso. Yo ahí nada más diría, y tengo una frase aquí que me quedó, de la pasada, no, perdón, de esta. Dice, una buena contabilidad no corrige una mala decisión del gasto, pero una buena información contable puede ayudarnos a no repetirla. Y es real, ¿eh? Hemos cometido algunos errores, o desaciertos en el tema presupuestal y afortunadamente al llegar al tema contable volteas y te abre un panorama para decir, ojo, ojo, esto no se puede volver a cometer. Correcto. Es Esto correcto. no es lo correcto. Entonces, desde ahí se marcan las políticas y es lo que te decía, el corazón de todo, de la información financiera es la contabilidad y desde ahí, desde la contabilidad, márcale políticas a adquisiciones, márcale políticas a presupuesto, márcale políticas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir a caer ahí, a ese repositorio que es la contabilidad. Correcto. Tienes toda la razón. Ya hablando de los momentos presupuestarios, digo, está un poquito ya los conocen o ya los conocemos, es el aprobado, el modificado, el comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado. Esto es parte de la contabilidad en donde volteas y te dices, ¿dónde empezamos? ¿Por qué se tuvo que modificar? Y esas modificaciones van al presupuesto. Es voltear a decir, o sea, es que algo no está bien. Pueden ser ingresos extra, pueden ser algunas ahorros. Entonces tienes que reasignar. Entonces el modificado nos da esa situación. ¿Qué es el comprometido? Pues el comprometido es la obligación o el contrato entre las partes como para voltear y decir, oye, ¿sabes qué? Esto lo que queremos hacer es un convenio entre el particular y el ente para voltear a decir, nos estamos comprometiendo a una situación y ese recurso lo tengo comprometido, lo tengo ahí apartado. ¿Para qué? Para que cuando tú cumplas y yo cumpla, se den los demás espacios. ¿Cómo vamos a cumplir? El siguiente es el devengado. ¿Qué es el devengado? Cuando ya una parte está cumpliendo. ¿Y cuál? Normalmente el proveedor de servicios o de bienes es el que primero que tiene que cumplir, aunque tú le des un anticipo, pero al final de cuentas es, si el proveedor te cumple, estamos hablando de que ya te entregó a tu satisfacción, ya tenemos el devengado, ya es mío, ya sí tengo la obligación de pago, entonces pues ya se tiene que finalizar ese contrato, ¿no? ¿Cómo lo vas a finalizar? Nos vamos al famoso ejercido, que el ejercido en todos lados lo conocen como la famosa orden de pago, Ujú. que es una obligación donde te entregan facturas, donde te entregan todo y tú volteas y le dices, tal día te tengo tu pago, ¿no? Ese es el famoso ejercido. ¿En qué momentos en el pago? Anteriormente yo voltearía a decir, es cuando pagábamos con cheque, o sea, dices, ya pagué, ya saqué el cheque y en tu sistema parece que ya salió el cheque. Pero no lo he pagado, el cheque lo tengo guardado aquí, Sí. ¿no? Afortunadamente la Ley General de Contabilidad Gubernamental voltea y te dice, oye, evítalo completamente, no tienes que estar pagando a través de cheques. ¿Qué tienes que hacer? Tiene que ser a través de una transferencia. ¿Por qué? Porque si no es al 100% inmediata, pues es una desfase de minutos, ¿no? Sí. Cuando mucho en algún momento, alguna hora, una situación así. Entonces, prácticamente tú haces una transferencia y el proveedor se da por pagado. Es Y ahí correcto. es donde se finaliza, ahí es donde volteas a decir, se concluye todo el proceso del compromiso que se tenía, ¿no? Es una radiografía de cómo vas a ir midiendo, cómo vas a tener el manejo y el comportamiento de tu gasto. No te genera una situación de certidumbre de que lo hiciste bien o no, no, no. Es simplemente te volteas y dices, por lo menos cumpliste con este. Lo cumplí, pero que esté bien, ahí yo no ¿Quién sé. sabe? Hay que ya me diga el auditor después, ¿no? Así es. Bien, luego tenemos el cumplimiento y resultados.
qué es cumplimiento y qué resultados? Cumplir, pues es hacer las cosas y que los resultados es lo que hablamos hace ratito. Todo lo que hablamos de las etapas del presupuesto es parte de tu cumplimiento. La legislación que utilizaste para adquisiciones, para el fondo, la utilización de los fondos como deben de ser, las leyes que tuviste que aplicar, el mismo, el SAT, el 32D, el IMSS, todas esas cuestiones ya ese es cumplimiento total y tú puedes voltear a decir, yo ya cumplí, pero te faltaron los resultados. O sea, ¿qué es más importante? Los dos. O sea, te lo estoy diciendo, los dos son totalmente necesarios. Tienes que cumplirlo de manera correcta, pero aparte de cumplirlo de manera correcta, tienes que haber llegado a donde tendrías que haber llegado a insisto y sigo y lo voy a seguir diciendo es a cubrir una necesidad de la ciudadanía. Esa es la mayor, eh, eh, el mayor punto que te debes de manejar en una administración pública. Si tú no puedes satisfacer las necesidades que tiene la ciudadanía, no estás hecho para administrar los recursos. Así es que no los vas a tener contentos. Hace algunos años algún presidente volteaba y decía, oye, es que en el del parque metropolitano que hay una calle que no se ha completado. Y volteaba y decía, ok, si yo hago la calle, los que van a pasear ahí voltean y dicen, no, ¿por qué hiciste la calle? Si no hago la calle, los ciudadanos que traen vehículo voltean y dicen, ¿por qué no está Porque, la calle? O sea, no la sí. entonces, nunca vas a quedar bien con todos, pero esa es la decisión. Ahí es donde tienes que voltear a decir cuál es el mayor beneficio para la ciudadanía, sabiendo que pues vas a tener algún tipo de problemas con uno, ¿no? O sea, las minorías sí hay que respetarlas, sí hay que atenderlas, pero hay que tener mucho cuidado que por cuestiones o por cubrir un tema minoritario, pues no le dé satisfacción a la gran mayoría, ¿no? De los ciudadanos. Correcto. Muy bien, de ahí, digo, pues, es destacar las medidas de los resultados, permite conocer su utilidad pública, transparencia permite que otros entiendan las decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que voltear, cumplimiento y llegar a los famosos resultados. Después de esto, yo te daría tres señales de alerta. Y ya las habíamos platicado, pero a ver, bien puntuales, bien puntuales. Dice, hay que gastarlo porque si no se pierde. Olvídate de eso, man. O sea, y todavía es momento, que ustedes dicen, oye, estoy en tal mes, no me lo he gastado, cámbialo y ponlo en otro lado. ¿Por qué? Porque si no te lo van a quitar y ese recurso, espérame, si no lo necesitaste, si en tu proyecto no se terminó el recurso, si por alguna razón no lo pudiste llevar a cabo, ¿qué pasa en el tema y nos pasó ahora en la pandemia? Pues la mayoría de los recursos no pudieron ejercerse como deberían de ejercer. Y Exacto. no podías gastarlo en otras cuestiones. Volteabas y decías, a ver, los insumos no están. A nivel mundial, China cerró todo el tema de los chips. No había celulares, no había carros, no había nada que tendría que utilizarse computador ni nada de esas cuestiones. Entonces, no por eso vas a voltear a decir, pues me lo gasto en papitas, o me lo gasto en fiestas, o me lo gasto en eventos. No, no, no. O sea, pues tienes que ser realista y voltear a decir, ok, manda la salud. O sea, Sí. transfiérelo a otro tipo de situaciones, transporte, todo fue para la gran mayoría para salud. A eso es lo que nos referimos. Si alguien en tu equipo, si alguien en el lugar está volteando a decir, hay que gastarlo porque si no se pierde, córrelo. Empezar Córrelo. como padre, la No, hermana, no, 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 ¿no? no. El otro tema, y tú lo ves y lo vemos todavía, es una paradigma que todos hay que romper. Siempre se ha hecho así. Eh, Siempre se ha hecho así, nunca me han dicho nada, en las auditorías nunca sucede. Ah, pero el día que suceda, uh, ¿a quién le va a tocar? A ti te va a tocar, y ese es el tema, que no te toque a ti. Ese es otro de los grandes señales para poder voltear y decir, oye, aquí no es. Primero gastamos y después vemos cómo justificarlo. No te voy a decir más. Pero eso no pasa aquí en México, eso no No, pasa eso aquí. está No, pasando en no. donde, en China. Sí, no, aquí se justifica todo y está Ujú. bien, bien presentado, ¿no? Pues sí, estamos hablando de otro municipio, de otro país. A ver, aquí vamos a entrar en qué caracteriza una buena decisión. Dice, pues parte de una necesidad, es real, el PBR así se maneja, tienes que tener una necesidad,
Tienes que tener un fundamento y una suficiencia presupuestaria, ya lo habíamos platicado. Definir claramente qué se espera obtener, lógico. Si no sabes qué vas a obtener, entonces ¿para qué lo gastas? ¿No? O sea, no vas a echarle dinero bueno al malo. Si no va a funcionar, no tienes razón de ser lo que tienes que hacer. Contar con, dice, cuenta con evidencia para darle seguimiento completamente. Si no puedes darle seguimiento a algo, si no lo puedes medir, no funciona, no es algo que tienes que entrarle. ¿Por qué? Porque no lo vas a poder medir, no sabes qué grado de satisfacción va a tener el ciudadano, ni siquiera nosotros como administración vamos a voltear y decir, oye, ¿qué logramos? No sé, me lo gasté, pero ¿cuál fue el grado de satisfacción? ¿Cuál fue el grado? ¿Qué pudimos darle a la ciudadanía para que se pueda voltear a decir, oye, repítelo, vuélvelo a hacer o mejóralo, ¿sí? Y que se pueda explicar y defenderse a la ciudadanía. Todo el mundo aquí voltea y decía, pues sí, a la ciudadanía, pero nosotros en gobierno volteamos a decir a los auditores. Pero me voy más allá de eso, Manuel. Si tú haces un trabajo bien, si tú lo haces alineado con todas las de la ley, con todos los lineamientos que te marcan, más allá de buscar la situación de la auditoría como tal, es ver el cómo tú vives en tu ciudad, tú tienes que voltear y decir, si yo veo que la basura no pasa, tengo que buscar la manera de cómo eso llegue y te recojan la basura. Si sabes que hay un montón de baches en tal lado, bueno, pues entonces insistir a que los baches se tengan que eh, cerrar. Como administradores tenemos que salir a la calle y buscar y ver todo ese tipo de No, situaciones. pero fíjate también que ahí, bueno, sí se meten en ese tipo de situaciones, pero lamentablemente también solamente son parches a veces. Y o sea, solucionan el problema por unos meses y de nuevo otra vez vuelve a suceder. ¿Qué pasa con esta temporada de lluvias? Se hacen los baches, tapan y el siguiente año cuando es de nuevo la temporada de lluvias, ahí están nuevamente los baches. Entonces, Sí. también es a lo mejor buscando solución fija, real y que pues que sea para toda la vida, o sea... Siento yo que también se quede, Eso, siento yo que también se quede esta parte de satisfacción de que yo fui presidente durante esta administración, hice esto de manera correcta y hasta la fecha sigue estando. O sea, siento yo que ese es el grado de satisfacción que se pudiera tener en su momento para poder decir, lo hice de manera correcta. Siento yo, así es mi parecer. no, y toda la razón del mundo. O sea, tú volteas. ¿Por qué todos los esfuerzos van muy encaminados a la cuestión de la obra pública, Manuel, de la infraestructura? Porque son obras que se quedan por muchos años. Sí, Entonces, la gente yo te voy a decir un paso a desnivel que se dio ahí en Acueducto y Avenida Patria. En su tiempo fue carísimo, 140 millones de pesos. Pero es momento que todavía volteas y quien supo quién lo hizo, voltea a decir, mira, lo hizo el tal presidente de tal sí, fecha. sí, sí, Y te sí. acuerdas de él perfectamente. ¿Por qué? Porque lo hizo. Entonces, la obra pública digo, pues ahí están las pirámides, no me voy tan lejos, o sea, ¿cuántos millones de años tienen? Y nosotros todavía volteamos a decir, son las grandes, son las cosas grandes que debe de dejar marcadas a la ciudadanía. Pero más allá también de las cosas grandes como esto, tú lo dijiste hace rato, traemos un problema muy fuerte con el agua, ¿Eh? un rezago total, ¿ok? Pues hay que meterle, sí, te va a llevar mucho presupuesto, sí te va a llevar muchas cuestiones, a lo mejor te va a dejar sin hacer otras cuestiones, pero ¿qué no es preferible voltear a decir que te digan, se solucionó el tema del agua? Sí, y no es a lo mejor buscar una solución de ahorita durante esa administración, o sea, que dure bastante tiempo, o sea, ¿desde hace cuánto tiempo no se tenía ese problema? Que a lo mejor cuando lo hicieron en su momento pues lo hicieron bien, pero ahorita pues ya se le tuvo que dar seguimiento, no se le dio el seguimiento y pues está teniendo el problema ahorita justamente, entonces tampoco es aventar la bolita dentro de 10 15 años que vuelva a suceder, o sea, es darle su seguimiento constante a la situación también. Sí, completamente, completamente, ¿no? Este, para mí ya sería una fórmula que yo comentaría, a ver, un buen gasto es igual a legalidad, más prioridad, más resultados, más evidencia. Te lo estoy poniendo así como bien, bien, bien sencillo, pero el valor que puede tener el gasto se finca en estas cuatro situaciones. ¿Sí? Si alguien no está muy metido en estas situaciones, si se pone a voltear a decir, primero es legal, sí, primero también es prioridad, pues si aparte le damos resultados y quedó la evidencia como tal,
pues sí tiene una señal de que fue un muy buen gasto, Es correcto. un muy buen gasto, ¿no? Y ya pasaría yo a la siguiente pregunta que yo les quiero comentar, ¿no? O sea, eh, la pregunta correcta, al principio hablábamos de que nos preguntamos que cuánto dinero tenemos como para saber cuánto podemos gastar. No, yo creo que la pregunta correcta es, más allá de nada más de cuánto dinero tenemos, es en qué lo vamos a gastar, por qué va a ser ahí, qué resultado vamos a obtener, cómo lo vamos a demostrar, que viene completamente con el tema de la fórmula que te di anteriormente. Estas son las preguntas, y hay un sinnúmero de preguntas más. O sea, si tú te vas a los clasificadores por objeto del gasto, perdón, todos los clasificadores que te marca el CONAC, todos te van a dar una noción de para qué, por qué, quién, cuándo, dónde. O sea, te van a dar esa información, ¿no? Y pues como tema de cierre, al final de cuentas, volvemos al tema, administrar los recursos públicos no es gastar dinero que no es nuestro, es una toma de decisiones con dinero que le pertenece a todos. Y esa es una realidad. No nos podemos abstraer los que trabajamos en gobierno ni los que tenemos una función pública. Tomar decisiones con dinero de la ciudadanía es una responsabilidad todavía más tremenda, ¿no? Correcto. Es muy, muy fuerte, una responsabilidad muy grande. Vienen una camada muy buena de jóvenes trabajando esa parte. Hay mucha gente estudiando estos temas. Ojalá y en lo sucesivo podamos ver frutos, ¿no? de esta situación. Sí, esperemos que sí, pues ahora sí, como dicen estas nuevas generaciones, el futuro de México, que son estos jóvenes, pues realmente tomen decisiones bien, decisiones que valgan la pena. Y yo veo más que nada, pues el tema del erario público, por así decirlo, pues es como una empresa que todos los mexicanos estamos aportando a esa empresa y pues obviamente en todas las empresas queremos ver ganancias, queremos ver resultados, queremos ver pues, algo positivo. Entonces, creo yo que es responsabilidad de todos los ciudadanos el exigirle al, por así decir, el chief, ahora sí, el CEO o el que está a la cabeza de esta empresa, exigirle, oye, pues haz las cosas como tienen que ser, haz las cosas de manera correcta. Yo quiero ver resultados de lo que yo te estoy invirtiendo en tu empresa. Entonces, pues ahora sí, hay que buscar la mejor manera de tomar las decisiones. Nosotros como ciudadanos exigirle al gobierno cómo tiene que hacer las cosas. A lo mejor, pues bueno. Hoy en día, con todas estas situaciones que están sucediendo en el país, no se tiene pues este conocimiento o este grado de sensibilidad ante las cuestiones que realmente importan y nos enfocamos a otro tipo de situaciones en donde pues damos por entendido, damos por hecho muchas situaciones al respecto y realmente no nos enfocamos en lo que realmente debe de ser lo correcto como tal. Entonces, pues ahora sí una invitación a todos en general de que tomemos estas decisiones de manera correcta, exigir como tiene que ser y no dar por hecho que estén haciendo bien las cosas. Obviamente hay que exigir como tiene que ser ante las dependencias del gobierno correspondientes. Yo pienso que ahí tienes toda la razón y tienes el punto más importante de todo, ¿no? O sea, si como ciudadanos no sabemos exigir lo que nosotros estamos aportando por apatía, por comodidad, por lo que tú quieras, entonces, pues los gobernantes, los líderes, los CEO, todos van a voltear a decir, pues estás contento, o sea, no me Sí, dicen nada, no pasa nada. No, sí hay que exigir y a mí me da mucha tristeza que haya desaparecido el Instituto de Transparencia a nivel federal. Aunque me da mucho trabajo, nos da mucho trabajo a las personas que trabajamos, porque todo el tiempo nos están pidiendo información. Muchas veces voltean y te dicen, oye, es que necesito hacer un trabajo para la escuela y te piden un montón de cosas. Pero al final de cuentas, la transparencia nos está volteando a decir, espérame, se están fijando en esto, te están preguntando sí, esto. Es una forma de voltear a decirte, no estoy a gusto con lo que me estás diciendo. Entonces, y que le das elementos a los periodistas, a las personas, a los civiles, a asociaciones que se dedican a este tipo a evaluarnos, de voltear a decir, oye, estás mal, o sea, estás correcto. mal, quiero esto, necesito esto, no es lo que tú me estás proponiendo, no es lo que tú estás gastando, necesitamos que regrese esa, no se puede decir, esa herramienta para que también nos pongan un poquito
de presión No, para y creo yo también que pues hoy en día tenemos la tecnología al alcance de la palma de la mano, Claro, como quien dice, y creo que si, pues, a ver si los gobiernos presumen o enseñan o capacitan todo ese tipo de situaciones de cómo se tienen que hacer, no solamente el presumir de, pues ahora sí, el tema político de que hice esto, hice aquello, hice, no, o sea, también sensibilizar en este toma de decisiones, este toma de acciones al respecto, en sensibilizar todo ese tipo de situaciones y de que te están las puertas abiertas para exigir, o sea, realmente no solamente se enfoquen o se detallen en temas políticos, o sea, sí es lo importante, pero también el enseñar a la gente de manera fácil, porque sabemos que un presupuesto pues no es fácil de leer. no. Sí, yo sé y entiendo que existen los presupuestos ciudadanos, pero también aún así son ciertamente complejos, aunque sea pues casi desmenuzado, pero realmente creo que hay maneras y formas para poder enseñar de cómo se puede leer un presupuesto, de cómo leer una cuenta pública, de cómo leer toda esta información financiera al respecto, y no solamente, pues sí, la ley me dice publicarlo, pero pues no solamente es publicarlo, hay que enseñarlo, capacitarlo, aprenderlo, pues infinidad de cuestiones al Sí, respecto. así es, Miguel. Así es, Manuel. No sé si tengan alguna duda, comentario. Aquí veo un comentario que, de Adriana que, bueno, Luis ya me ganó un comentario. En la última evaluación de PBR en México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público califica el estado actual de la gestión de los recursos públicos como un escenario con amplio margen de mejora. Consideran que el principal reto de los gobiernos es el diseñar mecanismos para ejercer el presupuesto con base en resultados. ¿O cuál creen que sea el reto a superar a corto plazo? Yo, Manuel, te voy a ser bien honesto y bien sincero. A lo mejor hay muchos entes que se están trabajando con el PBR como tal, como debe de ser. De hecho, hubo una evaluación hace un poco tiempo, hubo unas calificaciones muy buenas, a nosotros nos benefició en ese sentido, nos fue bien, pero sin embargo, si tú te ves a las evaluaciones hacia abajo, hay mucha desinformación, es un reto tremendo. Muchos entes no están queriendo participar, muchos tuvieron la opción de voltear a decir yo no participo y no lo hicieron. Pero al final de cuentas, el gran reto de esto es que se implemente como tal, que se ejecute alguna vez, y me voy a ir al tema del CEVAC, alguna vez una persona estaba platicando del tema del CEVAC y nos decía que hay que participar y que bla, 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 y todo ese rollo. Una exposición muy buena, pero al final de cuentas, cuando yo en mi insensatez, porque le dije, es que el CEVAC es una evaluación que no te repercute en nada. O sea, cualquier ley que no tenga un reglamento y que te sancione, pues es letra tirada, ¿no? El PBR es buenísimo, te digo, es una metodología que te da para estudiar una carrera completa y si te dedicas a eso es muy amplia, pero muchos de los entes lo que están haciendo es cumplir con lo que dice la implementación del PBR, pero no lo llevan al 100%. Es una pregunta buenísima, es algo que sí debemos de meter en la conciencia de los funcionarios, de los servidores públicos, que sí debemos de llevarlo como tal. Hace rato decíamos, ¿cuál es la fórmula para poder hacer una buena gestión del gasto? Esta. Sí, O sea, implementala como debe de ser, tan sencillo. Te vas a la metodología y lo primero que te dice para empezar es, tienes que tener un árbol de necesidades y después un árbol donde cubras esas necesidades. Y después de eso, toda una metodología para poderlo poner en unos indicadores y esos indicadores te van a volver a decir si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Entonces, si toda esa metodología la llevas a cabo, la evaluación que pudiera tener México o cualquier país, sería muy buena. no, y no solamente de evaluación de números, o sea, hasta en la propia ciudadanía se vería el cambio radical, o sea, creo que si hacemos bien las cosas como tiene que ser, no solamente en ampararnos o decir es que así dice la ley, a veces hasta el sentido común o la parte moral nos dice cómo tienen que ser las cosas realmente. O sea, si en la propia ley no dijera no matarás, pues no es porque vayas a hacerlo libremente, o sea, creo que hasta el sentido común nos está hablando al respecto. Entonces, creo que si hacemos las cosas bien, como tiene que ser,
al México cambiaría mucho. Y pues además, los números hablarían por sí solos al respecto. Sí, así es, así es. Entonces, igual comentarios al respecto, Adriana, con rendición de cuentas y las transparencias, no es fácil conocer y cómo ¿Cómo ir? integrarse al gobierno. Luis, también por nuevos modelos de fiscalización de auditorías integrales, considera los enfocados financiero, cumplimiento de desempeño y no uno u otro. Ah, esto es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, Luis. Saludos, Luis. Este, hay por ahí, acabo de ver hace unos días cursos para las auditorías integrales. Hay que tomarlos. O sea, hay que meterse, ¿por qué? Porque, vamos, yo una vez entré a un diplomado, ahorita que, lo, que leías mi semblanza y todo ese rollo, yo entré a un diplomado de auditoría gubernamental y cuando yo fui me dijeron, es auditor, no eres, no, o sea, no tienes nada que ver con auditorías, no, pero soy el que me auditas, entonces necesito conocerte, cómo me vas a auditar para yo poder saber cómo me voy a defender. Y eso en las auditorías integrales, tremendo, ¿eh? Tremendo, se vienen, ya no sabes ni por dónde todos lados nos van a llegar. Entonces, Sí. es muy bueno, Luis, muy bueno ese comentario, ¿no? Y pues ahora sí, creo que son casi todos los comentarios. Igual, también por los tiempos ya, pues sabemos que mañana hay que trabajar también. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerte por aceptar la invitación. Sabemos que es un tema que a lo mejor en hora y media no podemos desmenuzarlo al 100%, pero esperemos que haya sido claro para todos los participantes. Y pues más que nada, recordar que este webinar tratamos de hacer uno al mes de manera gratuito. Igual esta grabación se va a publicar en YouTube y lo pueden ver las veces que gusten. Igual se les va a compartir la información por correo electrónico. Y también aquí abrir paréntesis, pues aquí en el despacho nos especializamos en contabilidad de auditoría gubernamental, asesoría también. Entonces igual estamos a su disposición para cualquier duda, comentario que se tenga. Con todo gusto podemos atenderlos ya de manera personalizada. Y pues nuevamente... Muchas gracias. Espero nuevamente en un futuro poder contar con tu participación. Pues creo que hay bastantes temas que se puedan hablar y solventar al respecto, pero pues ahora sí el tiempo nos come dentro Así de es. ello. Entonces, pues muchas gracias. No, Manuel, muchas gracias a ti y a tu equipo. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, darnos estos espacios para que la gente nos conozca y sepa o que vean un punto de vista diferente. Y que también nos puedan pelear, o sea, eso es indispensable, o sea, yo lo digo a los niños, no hay si un niño lo ves tranquilo, dormido, cansado, pues el pobre niño, ¿no? Y te da hasta pereza. Y cuando un niño anda activo por todos lados, te mueve. Y estos webinars son para eso, o sea, muévanse, búsquenle. Yo se los dice alguien que va prácticamente de salida. Pero esto es muy bueno lo que estás haciendo. Felicidades. Te agradezco nuevamente la invitación y con gusto, cuando se dé la oportunidad, estaremos nuevamente con ustedes. Claro que Gracias sí, también a muchas todos, gracias. a tu audiencia, que también es importante, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes.